Bienvenidos a este encuentro semanal de parte de la comunidad Huellas Vivas. Gracias a Saúl y Ricardo Enmis que están presentes desde Guatemala y Saúl desde Venezuela, más todas las personas que se unirán o después verán este encuentro a través de la grabación. Hoy vamos a tocar un tema que es muy sensible, pero también hermoso porque es en referencia a la Virgen María, tomando en cuenta que el mes de mayo es el mes de las madres, mes de las flores, porque ya entra la primavera y además se recuerda el mes de María como madre de la iglesia, madre de cada uno de todos los bautizados. Vamos a ir admitiendo a nuevas personas. Eh, Bienvenida Cristina, que acaba de incorporarse. Gracias por estar presente, Cristina, a pesar de la hora. Y hoy vamos a justamente a ya entrar en el tema. Va a ser algo bastante, eh, vamos a decir, no va a ser un tema de una formación muy profunda, ni vamos a indagar eh, en tecnicismo, sino más de todo hablar desde la experiencia, desde la experiencia de oración, de nuestra vida espiritual y de lo que conocemos de María Santísima, en honor a este mes de mayo que siempre por tradición la Iglesia se la ha dedicado. Hoy en Venezuela, por ejemplo, creo que en Guatemala también es el Día de las Madres. O sea, por lo menos acá en Tenerife ya es domingo. En Venezuela y creo que en Guatemala ya el día domingo celebrarán el Día de las Madres y viene en un momento oportuno esta disertación porque va justamente en recordar ese valor de la maternidad. Cuando hablamos de la Virgen María, podemos pensar en distintos aspectos. En este momento vamos a conversar desde el aspecto teológico, desde lo que nos puede ofrecer la teología. Y por tanto, sobre todo a nivel del catolicismo, la Virgen María no es un apéndice o un tema más, es justamente todo lo contrario. Una de las cosas por las que se caracteriza el católico es por su amor a María y su defensa ante las críticas que le hacen otras personas, sea por ignorancia o sea por otras, porque creen tienen otra fe y lamentablemente a veces hay expresiones que van en contra de María y eso nos duele a todos los católicos porque hemos crecido convencidos de ese amor maternal que encontramos en la Virgen María. Por tanto, este amor filial que le tenemos a la Santísima Virgen se la convierte a ella, la convierte en un locus theologicus, que en latín se pronuncia esta expresión para expresar un lugar donde Dios habita, un lugar donde Dios se manifiesta, es decir, un lugar teológico. Y es un lugar privilegiado además, porque en la Virgen María convergen muchas ramas de la teología. En ella converge la cristología, porque en ella se encarnó Cristo. Está la eclesiología, porque es madre de la iglesia y ejemplo, modelo a seguir de la iglesia misma. También la antropología, porque es ella justamente nuestro espejo a lo que nosotros seremos en un futuro. Entonces la antropología teológica tiene una atención a la gracia, justamente mirando a María, porque ella que no tiene pecado y fue asunta al cielo, es lo que nosotros esperamos lograr al momento de nuestra muerte.
poder estar libres de pecados y poder entrar a gozar de la gracia de la resurrección. Por tanto, para poder hablar a nivel teológico de la Virgen María, tenemos que ver su pronunciamiento, su ubicación, estudiarla desde el contexto de la revelación. Y la revelación la podemos entender desde las Sagradas Escrituras, desde la tradición de la Iglesia y el magisterio. Por tanto, acá no estamos indicando nada sencillo, porque justamente abarcar la Virgen María en cada uno de estos aspectos nos llevaría a nosotros mucho tiempo, muchas horas de conversación. Sin embargo, vamos a intentar hacer o resaltar los puntos más importantes dentro de estos aspectos, que son la Sagrada Escritura, el Magisterio y la tradición. Dentro de la Biblia, dentro de la Sagrada Escritura, vemos como María Santísima es una pieza fundamental en la economía de la salvación. Dentro del plan salvífico de Cristo, al encarnarse, está presente el plan de María. Vemos cómo hay distintas etapas y lo podemos ver a través de los evangelios. Específicamente podemos ver el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 26 al 28, cuando se habla de la anunciación. Aquí María aparece como sujeto libre, cuya respuesta, ese fiat, inaugura la encarnación. Desde el momento en que María le dice sí a Dios, de ese momento la encarnación ya es un hecho histórico. Por tanto, María aquí no aparece de una manera pasiva, sino hay una cooperación activa a través de su libertad, a través de su sí, de una manera libre. También vemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 55, el canto del Magnífica. Acá María se presenta como profeta, porque se hace una con la voz de aquellos que defienden a los pobres y a los más necesitados. Es un cántico donde se enlaza con la tradición de Israel, de, de la voz profética de comunicar lo que Dios desea en medio de su pueblo. Hay un paralelismo con Primera de Samuel capítulo 2, donde podemos ver cómo Dios está inmerso dentro de la historia y María, a través del Magnífica, nos recuerda eso. Vemos también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y el capítulo 2, igualmente en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, el nacimiento y la maternidad como algo muy propio dentro del contexto mariano, ya que María entra dentro de una paradoja divina, un misterio, porque se encarna Jesús en ella, pero sin tener relaciones sexuales con un hombre. Y no solamente es virgen antes del parto, sino que se mantiene virgen durante toda su vida. Por tanto, la maternidad virginal hace en María una cualidad única dentro de la creación. Y por tanto es una representación de esa Jerusalén futura, hace alusión a ese pueblo de Dios que en pureza total, cuando lleguemos a estar en el cielo, podemos gozar nosotros, ¿no? La virginidad de alguna manera representa pureza y es un reflejo de lo que nosotros aspiramos lograr como pueblo de Dios. En la boda de Caná vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11, cómo María media en el signo inaugural, no como una fuente del milagro, sino como una intercesora, ¿no? Sabemos que el milagro no lo hace María directamente, pero ella tiene un papel protagónico en intercesión cuando ve que a estos jóvenes que se casan,
se les acaba el vino en la boda y pide a Jesús que haga algo, ¿no? Y además le dice a las personas que hagan lo que Él les diga. Es un aspecto simbólico en el hecho de que Jesús inaugure su vida pública en un banquete nupcial. Y no solamente eso, sino que sea María la que dé como inaugurado este nuevo comienzo del plan salvífico de Dios. Y todo esto nos lleva a que María esté unida a Jesús durante toda su vida pública, desde el momento de la concepción dentro de su vientre y también en el momento de su muerte. Al pie de la cruz recordamos a María, nos la imaginamos dentro de su dolor sufriente. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27, nos recuerda este momento donde la maternidad se amplía eclesialmente cuando Jesús le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre, y le dice a María, madre, he ahí tu hijo. Desde ese momento tenemos esa herencia de la maternidad de nuestra Santísima Madre, que en este caso María, que siempre fue fiel, siempre ese sí estuvo presente hasta incluso un momento tan difícil como fue el momento de ver morir a su hijo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14, María en el cenáculo también está presente en medio de los apóstoles, en medio de los discípulos. Ella está integrada dentro de la iglesia. María no solamente encarnó a Jesucristo dentro de su vientre, sino que tuvo la oportunidad de ver también cómo la iglesia nacía. María estuvo dentro de los primeros cristianos, estuvo de una manera activa en medio de las primeras comunidades cristianas y estuvo en el cenáculo en el momento en que bajó el Espíritu Santo. Exegéticamente podemos ver entonces que María es una clave teológica que engrana toda la realidad mistérica que podemos ver en Jesucristo. Vemos cómo María también es la nueva Eva, de palabras dentro de las homilías de San Irineo de León. Identifica esta figura de María como la nueva Eva, como una restauración de toda la creación. Además que también hay un contraste de la obediencia contra la desobediencia. La obediencia de María ante el designio de Dios y la desobediencia de Eva, que la recordamos en el libro de Génesis, capítulo 3. De esta manera podemos ver cómo desde el primer momento María ha estado presente dentro del desarrollo teológico y doctrinal de la Iglesia. El magisterio ha formulado 4 dogmas que no añaden un dato más a la revelación, sino que simplemente a través de estos dogmas lo que hace es explicitar lo que ya está revelado en el mismo Cristo. Por ejemplo, tenemos la Madre de Dios, que es la Theotokos, la maternidad divina. Esto se concede, este dogma, en el Concilio de Éfeso, en el año 431. No porque María se escogió de manera aleatoria, sino porque su maternidad está, y este dogma está en consideración de que Jesús es Dios. Por tanto, María es madre de Dios, en cuanto que el Hijo que engendra es 100% naturaleza humana, pero también es 100% naturaleza divina. Y por tanto es tanto hombre como Dios. Es un misterio porque aquí no hay medias tintas, no es que es 95% hombre, 5% Dios. Estamos hablando de que es totalmente 100% hombre y 100% Dios. Y por tanto María históricamente fue la que llevó 9 meses en su vientre a Jesús, lo parió y lo parió no solamente como hombre, sino también como Dios. Eso es lo que significa la Theotokos.
Tenemos otro dogma que es la virginidad perpetua de María, que ya lo habíamos tocado un poco anteriormente. Y es que está dentro de la tradición que María es virgen antes, en y después del parto. En latín sería antepartum, impartum, postpartum. Y esto es algo que se cree desde los primeros inicios de la comunidad cristiana. Además, también está el dogma de la Inmaculada Concepción, donde España tiene un papel protagónico porque siempre la Iglesia española defendió la Inmaculada Concepción. Es algo que asume como algo muy propio dentro de la idiosincrasia hispana. Y Pío IX, a través de su encíclica Ineffabilis Deus de 1854, expresa que María fue preservada del pecado original en previsión de los méritos de Cristo. Aquí recuerdo que los dogmas están en función de su relación con Cristo. No es que la revelación cambie o se añada algo nuevo en la persona de María. Estamos hablando de que la revelación plena es Jesucristo. María simplemente ayuda a que este misterio pueda ser comprendido de una mejor manera. Tenemos otro dogma, que es el dogma de la Asunción. El dogma de la Asunción es lo establece el Papa Pío XII a través de su encíclica Munificentissimus Deus del año de 1950. Es bastante reciente. María es llevada en cuerpo y alma a la gloria, anticipando el destino escatológico de la Iglesia. Por eso les decía en un principio que María es nuestro reflejo en el futuro, porque ella ha logrado lo que cada uno de nosotros como bautizados esperamos algún momento tener dentro de nuestra propia vida escatológicamente hablando. El Concilio Vaticano II, en su documento Lumen Gentium, en el capítulo 8, sitúa el misterio de Cristo y de la Iglesia. Porque el documento Lumen Gentium, justamente una de sus intenciones es hablar, destacar el papel de la Iglesia en nuestro mundo. Por tanto, María, cuando se expresa, o mejor dicho, cuando el Concilio Vaticano II se expresa de María en este documento, no lo hace de una manera con excesos, sino más bien recordando que María está subordinada a la figura de Cristo y tiene una participación particular porque es la madre del mismo Dios. Vamos a entrar a su significado teológico. María tiene un significado teológico desde la cristología, porque María garantiza la realidad de la encarnación. Cristo no es un mito, no es una teofanía, no es que llegó ya hombre al mundo, sino que se hizo niño, eh, se hizo embrión, que se implantó dentro del seno de María y creció como cualquier persona, como lo hicimos cada uno de nosotros dentro de nuestro bien, dentro del vientre de nuestra madre. Por tanto, aquí no estamos hablando de que es que vino y se apareció de una manera iluminada como un ángel o que sería una especie de teofanía. Tampoco es un mito porque históricamente existió. Es ante todo un Dios nacido de mujer. Básicamente lo podemos resumir en esa afirmación. Dios que nace de una mujer, aun cuando suene escandaloso para muchas personas. Y esto lo dice la carta de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dios ha nacido de una mujer. Hay otro aspecto dentro de la teología que es el eclesiológico. María es figura y tipo de la iglesia. Es virgen por la fe, madre por la caridad. La iglesia engendra creyente del mismo modo que María engendró al Verbo en su propio útero, haciéndolo carne de su carne.
sangre de su sangre. Hay un aspecto antropológico en la cual María se muestra como una persona plenamente libre, abierta a la gracia de Dios. No es excepción arbitraria, sino anticipación de la humanidad redimida. Ya hemos dicho reiteradamente que María es la anticipación de la humanidad, pero hay que destacar la libertad. María no fue obligada, ni siquiera estuvo destinada a decir un sí. María estuvo libre plenamente, conscientemente, en asumir este papel que Dios le preguntó, que Dios se lo manifestó a través del ángel Gabriel. Y María dijo, hágase en mí según sea tu voluntad, afirmando su obediencia y su humildad ante el Creador. Vamos a ver cómo es María desde la teología en otras religiones. Para hablar de otras religiones se puede hablar desde los paralelos religiosos o desde las analogías. Aquí conviene también un cierto rigor, ¿no? Porque sabemos que no todos en otras religiones van a comprender a la Virgen María como lo podemos hacer nosotros católicos creyentes. Lo que las otras religiones hacen es una especie de equivalencia. Por ejemplo, en el Antiguo Oriente eh, habían figuras que fueron adoptadas a nivel de la maternidad y de la fecundidad en todo el Levante, tanto para los cananeos como para los egipcios, como para los mesopotámicos. Y una figura muy importante para ello era, por ejemplo, Isis. Isis, que viene de la mitología egipcia. También está Ishtar, que es de la cultura más cananea, del Levante, y todas ellas muestran una maternidad divina o simbólica. Sin embargo, esto queda dentro del margen de lo mítico. María es distinto porque María escapa de la mitología. María fue una mujer que existió dentro de Jerusalén y que fue bendecida por Dios. En el mundo grecorromano también hay nacimientos divinos, como por ejemplo suele ser los semidioses. Zeus, que se acuesta con distintas mujeres mortales, surgen distintos semidioses, como por ejemplo Prometeo, que le regala el fuego a la humanidad y de allí que se enfaden los dioses del Olimpo. Y aquí vemos igualmente que igualmente no se puede equiparar a la presencia de Jesús, debido a que inclusive en el caso de Zeus y las mujeres mortales hubo una relación sexual, ¿no? Aquí incluso, escapando de la mitología, ocurre algo más insólito, ¿no? Que es que hubo una concepción no sexual. El demonio, no, aquí no es cuestión de que si hay demonios que son malos o que el sexo es negativo. No vamos a demonizar el sexo, pero sí fija como una diferencia. Mientras Zeus, por su apetito sexual, se acostaba con mujeres y nacían semidioses, en el caso cristiano, la sexualidad no es un margen ni un índice para medir la salvación, porque no hubo contacto sexual para la concepción de Dios en el vientre de María. Por tanto, las maternidades que hemos visto en estas religiones paganas, como la judía, disculpen, como la grecorromana y la del Medio Oriente, vemos que no se asemejan a lo que sucedió dentro del cristianismo, pero hay muchas personas que establecen este tipo de analogías. Desde la parte judía o de la parte hebrea, el judaísmo, que son los hebreos, no reconocen a Jesús como el Mesías,
aunque hay judíos cristianos, estamos hablando de que la mayoría de los judíos propiamente eh, no creen en que Jesús haya sido el Mesías esperado. Y por tanto, al no creer que Jesús es el Mesías, no le van a atribuir a María un papel teológico relevante. De hecho, si no creen que Jesús es Mesías, menos van a creer que es Dios. Y por tanto, María, para ellos, tiene un papel de una judía, pero que no tiene la reconocen que es del pueblo judío, que existió, pero no tiene esa relevancia como, para el cristianismo. Desde el punto de vista histórico, María sí existió en el siglo I dentro de la tradición hebrea, y algunas tradiciones rabínicas tardías contienen lecturas polémicas sobre el origen de Jesús, sobre todo para fundamentar que no nació dentro de una concepción divina, sino buscan relacionar a María con un contexto de matrimonio, de más hijos, pero sin embargo, estas son excepciones. No todos los judíos plantean esta situación. La mayoría lo que hacen es un silencio y no emiten opiniones. Teológicamente, el judaísmo, por tanto, rechaza la idea de la encarnación divina y, por tanto, rechazan todo tipo de maternidad divina referida a la figura de María. Ahora, esto es desde los judíos, pero si vemos el lado islámico, desde los musulmanes, el Islam ofrece una valoración más alta de María que la que pueden ofrecer los judíos. Para el Islam, María sí tiene un papel importante. Es el que más se asemeja al cristianismo. Para el Islam, María es la única mujer mencionada por su nombre en el Corán. Ninguna otra mujer es mencionada por su nombre, y esto lo podemos conseguir en la Sura 19, donde se expresan de María directamente con su nombre, que sería en el Corán Mariam. Además, los musulmanes creen que es virgen y que es madre. En esto coincide con el cristianismo. Para los musulmanes, María es virgen antes, en y después del parto, y que es madre de Jesús, que en el Islam Jesús ellos le dicen Isa, y que fue concebido por acción divina del mismo Dios, ¿no? Que en este caso sería Alá. Hubo una intervención de Alá para que Jesús naciera. Sí es cierto que ellos no van a darle el título de Madre de Dios, la Teotocos, porque los musulmanes no creen que Jesús sea Dios, creen que es un profeta muy importante, enviado por Alá, pero que no tiene una relación divina, ¿no? Para ellos simplemente Alá es Dios indivisible, no creen en la Santísima Trinidad, y por tanto Jesús es un profeta. Pero es interesante que a pesar que creen que Isa es un profeta, creen que nació de una virgen y defienden la virginidad, incluso muchas veces más que muchos católicos. Yo he tenido oportunidad de poder estudiar, a conversar con musulmanes, y defienden con mucho ahínco lo que es la virginidad, ¿no? Ellos dicen, cuando he hablado con ellos, me dicen, y nosotros no creemos que Jesús es Dios, pero sí creemos que María es virgen, ¿no? Como que diciendo de que aunque no crean que en todo lo que creemos los cristianos, los católicos, en el amor a la Virgen, allí sí estamos de acuerdo. Para el musulmán, la Virgen María, que es María, es un símbolo de pureza y es un símbolo de sumisión a Dios. Ellos, cuando hablan de María, hablan como un ejemplo de que toda musulmán debe tener, porque María no solamente fue pura, sino que también en todo momento obedeció a lo que Dios
lo que Dios planteaba, ¿no? Entonces, para hacer una síntesis, lo que podemos decir es que en diferencia del cristianismo, simplemente los musulmanes no van a creer en la divinidad de Cristo ni en la Trinidad, ni que María es madre de Dios. Ahora, que si es venerada en el sentido de que es respetada por su pureza y su virginidad, inclusive muchos se atreven incluso a ver en ella una cierta intercesión, una cierta mediación, no como los cristianos o como los católicos, pero sí logran tener una cierta apertura. Son mucho más abiertos en esta idea que los judíos. Vamos a hacer una síntesis más o menos de lo que ya hemos indicado y por tanto podemos decir que dentro de la teología cristiana o católica, María es un punto clave, es un punto central, sobre todo porque tiene un aspecto histórico, es una mujer judía y tiene también un aspecto teológico porque es madre de Dios y madre de la iglesia. Eh, Tiene una cierta analogía con las maternidades sagradas, pero está muy por encima de todas ellas y es respetada por algunas religiones, como por ejemplo el Islam. Como conclusión, y ya me tocaría escucharlos a ustedes, vamos a darle momento de entrada a algunas personas que están en espera. Como conclusión, en la concepción católica, porque aquí entramos a una disyuntiva, que son los hermanos, son los cristianos que son separados y no creen en la intercesión de María Santísima ni en la virginidad. La mayoría de los cristianos que no son católicos u ortodoxos creen que, es decir, los protestantes, muchos creen que fue virgen en la concepción de Jesús, pero que después tuvo más hijos, ¿no? Por tanto, Jesús tuvo más hermanos. Muchos de los protestantes creen en esa idea. Recordemos que en el caso de los católicos, sí creemos que siempre se mantuvo virgen. Y en el caso de los musulmanes también creen que siempre fue virgen y en el caso de los judíos ni se lo plantean. María también es importante dentro de este contexto teológico, no compite con Cristo, ni añade un elemento nuevo a la revelación, sino que manifiesta de alguna manera privilegiada cómo Dios Padre actúa en ella con una gracia especial. Y la revelación cuando se coloca al lado de María, María sirve como de lámpara para nosotros poder entender mejor ese misterio, ¿no? Nosotros podemos comprender mejor el misterio de Cristo a medida que tenemos el auxilio de nuestra Santísima Madre. En términos patrísticos, María es aquella que es capaz de Dios. Así, dentro de la tradición patrística, se le consideraba a María como una persona que era capaz de Dios y por tanto Dios se fijó en ella no para anularla, sino para hacerla protagonista hasta el punto que la convirtió en su propia madre. Por eso su figura no se entiende plenamente desde la comparación con Cristo, sino más bien desde la inserción en el misterio central del cristianismo, que es la encarnación. Con esta idea termino en el sentido de que recordemos que María no está ni para que la comparemos con Jesús, no está para que tengamos una devoción paralela al misterio de la encarnación, sino está para que a través de ella podamos comprender mejor cómo Jesús pudo ser hombre, cómo Jesús se encarnó y cómo Jesús pudo dar su vida por cada uno de nosotros. Ese es el papel de María, no de añadir nada, sino simplemente de ayudarnos a comprender y ver mejor lo que ya está históricamente sucediendo
o en este caso que ya sucedió, en el caso de la revelación. Yo creo que como buscando un ejemplo, puede ser como una especie de gafas o de lentillas de lente que uno se lo coloca para poder ver mejor, poder ver desde la distancia. María es como esa especie de gafas o de lentes que uno se coloca para poder ver de lejos el misterio. Con eso, esa lentilla de María, nosotros podemos tener una visión más fina de lo que Dios nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. Y bueno, esto es lo que yo tenía preparado esquemáticamente para hablar un poco sobre la teología desde el punto de vista de la Virgen María. Me gustaría ahora escucharlos a ustedes si tienen alguna pregunta, alguna opinión o simplemente su experiencia a través de la Virgen María y si con respecto a otras religiones han escuchado cómo perciben esta presencia de la Madre de Dios. Bien, bueno, son libres de poder conversar ahora. No, bien, Saúl, te Hola. escuchamos. No, me parece bien, bien importante e interesante la parte de la religión islámica, ¿no? No la conocía en esos términos. El reconocimiento a María, pues, ¿ok? Como virgen, como pura, ¿ok? A pesar de no reconocerle su maternidad a Jesucristo como Dios, como parte de los misterios divinos. Eh, Ahora es sorprendente la posición que tienen los hermanos separados, ¿no? Con relación a María, porque de verdad que tiene una posición en algunos momentos hasta insultante, ¿no? Con relación a la figura de María Virgen, ¿no? Entonces, es como una comparación entre una religión que está bien alejada de nosotros con otra que en cierta forma está cercana, ¿no? Un poco la, la, la visualización que tengo de la charla. Gracias. Gracias a ti, Saúl. Sí, el caso de los protestantes es bastante curioso porque muchas veces se confunde es una especie de celo o de envidia, casi envidia a veces con los católicos y hablan desde la ignorancia algunos de ellos, más no desde la base, ¿no? Desde sus, vamos a decir, cuando los protestantes surgieron, por ejemplo, con Lutero. Recordemos que en un primer momento siempre respetaron a María, es decir, los fundadores del protestantismo respetaban a María y creían inclusive en muchos dogmas que los católicos actualmente creen. Han sido los protestantes ya posteriores, sobre todo los pentecostales, eh, yo creo que más por ignorancia, que han tomado el tema de María como un arma para criticar al catolicismo, pero desde la ignorancia total. Fíjense que Lutero tiene una obra escrita por él donde él habla sobre el Magnífica. Es una obra, yo creo que se puede conseguir incluso hasta por Google. Eh, la, yo creo que se llama así ahora, el Magnífica, si no me equivoco, se llama incluso así, de Martín Lutero. Y allí él habla con amor, con amor, cariño, devoción de la Virgen María.
Y yo digo que todos los protestantes deberían de leer esa obra, ya que ellos creen en que su fundador fue Lutero. Pues cuando le vengan algún protestante a insultar a María, le tendrían que, se le comenta, ¿no? Bueno, ¿por qué no buscan en la obra de El Magnificat? Que casualmente la estoy buscando ahora en Google para ver el nombre del libro, y es que se llama así, El Magnificat. El Magnificat de María, y alguna parte dice El Magnificat de Martín Lutero. Yo voy a intentar después conseguirlo por PDF, a ver si se los comparto en el grupo. Y si su fundador hablaba bien de María, que en este caso es Lutero, ¿por qué entonces ellos comienzan a hablar estas barbaridades? Y yo he conversado, de hecho tengo buena amistad en Valencia, en Venezuela. Una persona que yo aprecio mucho es al pastor Hans, Gerardo Hans, que de hecho está en el grupo de la comunidad, y él es pastor luterano. Y cuando él en sus homilías luteranas habla de María, es como que si fuera un sacerdote hablando sobre María, porque cree en la virginidad, cree en su intercesión, que es madre de Dios, y uno queda sorprendido, ¿no? Entonces hay como una desviación, no tanto de las personas estudiadas y de las iglesias históricas, sino más bien una desviación de estas sectas que son muy más pequeñas, más belicosas, y yo creo que la mayoría son pentecostales, que son estas que son más recientes, de 1960, 70, tuvieron un boom, y son muy de estas que les gusta criticar, insultar, son los que gritan, los que dicen que tienen como, se adueñan del Espíritu Santo, y bueno, y entonces, claro, como ellos dicen que Dios les dice todo y ellos tienen una revelación directa con Dios, entonces pueden decir cualquier barbaridad. Pero es interesante también este dato de que Lutero tiene una obra en la cual expresa un amor sincero a María, y si partimos de que los protestantes surgen desde Lutero, entonces cuando un protestante venga a hablar mal de María, uno dice, bueno, empieza a leer las obras de tu propio fundador para que puedas comprender la barbaridad que estás diciendo en este momento. Y no sé si ustedes sabían de esa obra de Lutero, o sea, si alguno lo de acá. Eh, bien, vale, no sé si quieren compartir otra cosa o lo dejamos hasta acá. No, tampoco he obligado. eh, si todo está claro, si no tienen alguna duda, podemos dejar hasta acá esta disertación, y nos encomendamos a la Santísima Madre, María Santísima, para que ella interceda por cada uno de nosotros. Es importante también el rezo del rosario, que no lo tocamos en este momento, pero la devoción al rosario es una devoción que también nos protege de todo mal. Hay experiencias dentro de los exorcismos donde se le ha preguntado a los demonios que están en este tipo de posesiones, y le preguntan qué es lo que más odian y más temen, y ellos dicen que una de las cosas que no soportan es el Ave María o la Virgen María, ¿no? Y yo estoy convencido de que María va a ser nuestra abogada principal en el momento de nuestra muerte. Y vamos a pedirle para que ella sea siempre esa abogada que interceda constantemente ante nuestras necesidades, no solamente en el momento de nuestra muerte, sino en nuestra vida diaria, que nos defienda de todo peligro, que interceda ante su Hijo para que nos pueda mirar con ojos de misericordia,
y podamos también sentir ese amor materno como el mismo Jesús, como el mismo Dios lo pudo sentir de ella. Bueno, muchas gracias por estar acá, sobre todo por los que están estranochados, y gracias por estar presente en los distintos países. Aquí tenemos de México en este momento, de Guatemala, de aquí de España, de Tenerife y de Venezuela. Vamos a pedirle también a María para que bendiga a cada uno de estos países y ustedes en particular que hoy están acá acompañándome. Bueno, que descansen y ya voy a dejar de grabar y bueno, no me queda otra cosa que darle las gracias. Gracias igualmente, buenas noches. Buenas noches.